Amigos, vamos saliendo el día de hoy para el Museo de la Conmebol que queda en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, que es muy cerca de Asunción. Estoy saliendo acá del Airbnb, voy a salir a una avenida a tomar un bus que va a dejarnos más o menos cerca. Realmente nos deja como sobre una autopista y te voy a caminar como un par de cuadras para llegar allá. Entonces vamos a ver cuánto nos demoramos. Son 10:30 de la mañana. Vamos a ver cuánto nos tardamos con el recorrido para llegar allá. Y tan solo 35 minutos después, aunque iba entrando en pánico porque el bus se desvió por otro lado que no era, llegamos a la sede de la Conmebol, que está acá atrás. Todo esto es Confederación Sudamericana de Fútbol, allá también dice. Y de hecho acá a mis espaldas también está lo que es el estadio Conmebol, que queda justamente enfrente y a veces hacen algunos partidos amistosos y demás cuestiones. Ese como tal ya es el edificio de la Conmebol y acá en esta parte de acá queda lo que es el museo. Recuerden que esto es Luque, no propiamente Asunción. En esta sala están expuestas las camisetas de todos los campeones de la Libertadores desde la primera edición, y en casi todas acá abajo, como se pueden dar cuenta, hay objetos, bien sea de alguno de los jugadores más importantes de ese equipo en ese año, de pronto de alguna medalla. Hay detalles, por ejemplo, este buzo de Vélez del 94 de Chilavert que está, y por acá también vemos en 1989 los guantes de la final de René Higuita. Y acá en este título del 81 de Flamengo, además de la camiseta, están los botines de Zico ahí expuestos en el museo. Y acá están todos los primeros campeones de la Copa Libertadores en el orden de cada uno. Acá en el museo también están exhibidas todas las camisetas de los campeones de la Copa Sudamericana desde el 2002 hasta lo que es obviamente la actualidad. Entonces están la de San Lorenzo, Boca, Arsenal, Liga, el único colombiano que ha sido Independiente Santa Fe, por supuesto la de Chapecoense después de la tragedia de hace 10 años, y todos los equipos que la han ganado recientemente. Acá está la de Racing y por supuesto la camiseta del último campeón de la Sudamericana en 2025, que fue Lanús de Argentina. Acá está la Sudamericana, y si uno se mueve un poquito para acá encuentra la camiseta de Lanús nuevamente, pero este es por el campeonato de la Recopa Sudamericana que está acá.
En esta sección muestran camisetas que van cambiando de jugadores sudamericanos en distintos clubes del mundo. Entonces van cambiando cada cierto tiempo las camisetas. Por ejemplo, ahí está la de Falcao, también vi la del Tino Asprilla, el Newcastle y por supuesto, no sé, la de Maradona, la de Forlán, la de Tevez, la de Suárez, la de Messi, etcétera, etcétera. Acá también hay como una sección bastante curiosa que es esto del VAR. Entonces le sale a uno una jugada, esto es Barcelona-Vélez. Entonces dice que hay un supuesto, ¿qué es? Posición adelantada. Entonces uno va a ver la jugada y va a chequear si hay offside o no. Espera, ¿quién hace el gol? Penal, no. Y acá uno puede ir cambiando las cámaras y puede pausar la jugada a ver si es penal o no. La verdad, no se me hace. Y ojo que también hay que revisar si hay offside, pero necesito una cámara grande para eso. Dame una repetición, con razón esto no funciona. Más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. A ver. Vamos a dar penal. Soy mejor árbitro que el 90% de los que pitan esta clase de cosas. La entrada al Museo Conmebol es gratuita, simplemente hay que llevar, uno puede hacer un registro previo a través de la página del museo, que se los voy a dejar abajo en la descripción, para que tomen un horario y vengan. Incluso pueden tener un guía, aunque no sé muy bien qué es lo que les podría decir el guía, tal vez un poco del recorrido histórico de los campeones y demás, pero no creo que aporten mucho más en esta conversación. El recorrido es gratuito, es básicamente ver esto que les estaba mostrando y no mucho más. Esto se me hace un poco básico, un poco pequeño, son algunos recuerditos, pero no hay mucho más allá. Esto en fácilmente media hora se puede recorrer y pues por lo menos para los nostálgicos del fútbol y especialmente si son hinchas de un equipo que ha salido campeón de una Libertadores, una Sudamericana, masculina o femenina, pues obviamente vale la pena venir, tomarse la foto con la camiseta de su equipo y no mucho más. Recuerden que si les gustó este video tengo más en mi canal para que vayan y los vean también. Por acá les están apareciendo en pantalla y no olviden suscribirse.